Sí, sí, te escuchamos perfecto. Era que había un micrófono abierto y por eso había eco. Reiteramos nuestra cordial bienvenida a todos y todas los participantes que se están sumando a este seminario web que tenemos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos a esperar unos minutos para que se sumen varias personas más, entonces vamos a dar inicio formal a lo que es la jornada del día de hoy. Bueno, ya sí vamos a dar inicio. Reiteramos los saludos a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Antes que nada, pues darles la formal bienvenida y agradecerles por participar en este seminario web, Diversidad Sexual en el contexto de la inclusión de los grupos en vulnerabilidad. Les habla Rosa Fernández desde la República Dominicana. Soy coordinadora de género e igualdad de oportunidades de la Red Internacional de Promotores ODS y hoy voy a estar moderando lo que es este webinar. En el marco de este seminario web contamos con la participación de 2 talentosos jóvenes y una talentosa mujer, quienes nos van a explicar y profundizar sobre la temática que nos ocupa, y básicamente nos van a profundizar lo que es el contexto actual que en el marco de esta temática se suscita en nuestras sociedades en nuestros días. Antes de cederle la palabra al primer orador de la jornada del día de hoy, les externo que este video está siendo grabado y que va a ser subido a lo que es el canal de YouTube de la Red Internacional de Promotores ODS, y de igual manera que pueden escribirnos sus preguntas por el chat y les vamos a estar respondiendo al final de las intervenciones cuando habilitemos la sesión de preguntas y respuestas. Y de igual manera sería importante pues que nos comenten a quién va dirigida su pregunta. Ahora, sin más, cedemos la palabra al primer orador, Daniel Picado, quien es licenciado en Inspección de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, tesista en Maestría de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria y director general de País Plural. Daniel, te dejo la palabra, bienvenido. Ya les estoy compartiendo la pantalla con la presentación de... Gracias. Gracias Rosa, gracias Pedro, gracias Sacha y gracias a todos los que están conectados en este encuentro virtual. Para mí es un honor y un orgullo estar, bueno, en este espacio para conversar un poquito sobre el tema de la diversidad en nuestro país, que es un tema ultra complicado, pero bueno, nada, vamos a tratar de darle como un mapeo rápido de lo que es la situación en Venezuela, cuál es la organización País Plural, y que estamos trabajando en función de diversidad sexual, equidad de género y reducción de desigualdades. Bueno, para empezar, nosotros en País Plural somos una organización juvenil que trabajamos por alcanzar igualdad de derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales en personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y queers también. Tenemos nada más 3 meses de bueno, haber salido como a la luz pública. Salimos el 30 de marzo, el 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans. Ese día empezamos a hacer actividades y en función de eso hemos trabajado muchísimo en la creación de una comunidad virtual por todo este tema de pandemia COVID-19 que existe, para ir formalizando un movimiento de la comunidad LGBTIQ en Venezuela. Entonces, bueno, nosotros
desde País Plural vemos mucho Dark, nos gustan mucho las series y creemos en las dimensiones, ¿no? Jugamos a crear espacios en donde exista especificidad e interdisciplina de cada una de estas funciones que van a salir aquí en esta diapositiva. Esto es un sistema, un ecosistema integrado, si lo ven, es un círculo, e integrador, es decir, cada una son interdependientes de la otra. Y en función de las actividades que nosotros vayamos a hacer, visibilizamos, educamos del tema, empoderamos y participamos. Es decir, es como un ciclo que vamos cumpliendo en función de cada una de las actividades que bueno, llevamos a cabo. Acá en Venezuela, el tema de la diversidad sexual aún sigue siendo un tema bastante álgido, ¿no? Y en función de eso, nosotros hemos trabajado realizando actividades específicas en este ciclo de trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros visibilizamos, tratamos de posicionar los temas o mitos relacionados de la comunidad LGBTIQ en las redes sociales. Educamos fortaleciendo las capacidades o las habilidades de los activistas que tenemos dentro de País Plural, los empoderamos identificando cuáles son esas banderas de lucha que pueden como servirnos para apropiarnos de un centro o la participación, que es entonces ese involucramiento activo que tiene País Plural directamente en la sociedad civil juvenil en Venezuela. Entonces, bueno, ¿cómo estas cuatro dimensiones se conjugan? Bueno, nosotros en función de estos temas vamos interconectando cada una de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, Venezuela actualmente tiene un contexto en donde la diversidad sexual está desconocida inclusive por el mismo Estado. Venezuela es uno de los países que aún penaliza la homosexualidad. En el artículo 495 de las Fuerzas Armadas Nacionales se condena sí, es como cuando dos personas tienen el encuentro sexual, o sea, cuando se materializa, cuando se consuma un encuentro sexual contra natura, así está textualmente escrito en la ley. Y contra natura se refieren a homosexuales, personas, hombres homosexuales que mantienen relaciones entre ellos dentro del ejército. Entonces, este tema es muy álgido porque la homofobia, la bifobia y la transfobia está instaurada como una política de Estado. Y es necesario que entonces la sociedad civil y los jóvenes asuman este tema como un compromiso generacional que permita hacerle frente a esta discriminación institucional que existe y ir consiguiendo las estrategias que sirvan para bueno, ir modificando esta situación, ¿no? Si quieres podemos pasar a la siguiente, Rosita, la siguiente diapositiva. Ok, entonces el contexto LGBTIQ en Venezuela, hay un contexto legal que es muy interesante, que es la deuda histórica. O sea, Venezuela tiene más de 20 años con un gobierno o un régimen totalitario que aparte es conservador y homofóbico. Y bueno, se nota desde el desconocimiento a derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ, como los discursos de odio que normalmente profesan, como las violaciones a los derechos humanos de las personas de la comunidad, que normalmente Daniel, se escucha un ruido de fondo. Si puedes verificar, por favor. Sí, es alguien que tenía el micrófono encendido, pero ya lo apagaron. Ok, entonces esta deuda histórica en donde la Asamblea Nacional nunca ha legislado a favor del tema LGBTIQ, donde el Tribunal Supremo de Justicia lo que hace es ignorar u omitir cualquier tipo de interpretación o de fallos que busca la sociedad civil organizada en pro de la generación de jurisprudencia en materia LGBTIQ, donde la Defensoría del Pueblo ignora constantemente todo lo relacionado a las vulneraciones de los derechos de las personas de la comunidad, donde un ministerio público no investiga los crímenes de odio, donde un Consejo Nacional Electoral no reconoce el cambio de identidad de las personas trans en el país. O sea, hay una discriminación
institucional sistemática y perpetuada en el tiempo que genera esta deuda histórica. O sea, desde el momento de que se desconoce totalmente la existencia de la comunidad LGBTIQ hasta que llega el contexto del ejercicio de sus derechos, donde no está, donde no es real y no es materializado. Entonces, acá ese contexto legal, esa discriminación institucional se conjuga con una discriminación cultural, porque en Venezuela existe una homofobia, una bifobia y una transfobia como una rutina. Es decir, aquí en Venezuela el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTIQ es mal vista porque, bueno, es una sociedad bastante patriarcal, bastante machista, por así decirlo, en términos coloquiales, aunque es muy matrilineada a lo interno dentro de la estructura familiar. Existe muchísimo machismo y existe una lógica de dominación del hombre heterosexual por encima de, y bueno, hombre macho heterosexual o heteronormado, de carácter fuerte, hostil, por encima de cualquier otro tipo de expresión de comportamiento masculino, que puedan ser un poquito más sensibles, que no sean heteronormados, que sean tímidos, etc. O sea, el hombre macho aquí en Venezuela es quien tiene como que el dominio culturalmente hablando, para no profundizar. O sea, pudiésemos hablar aquí de bibliografías, Alejandro Moreno, la sociedad popular venezolana, cómo son sus construcciones familiares, el tema de su relacionamiento, pero para darle como un barrido lo suficientemente modesto en el tema del contexto LGBT en Venezuela, tenemos una sociedad profundamente muy machista. Y este machismo se traduce luego o se evidencia luego en discriminación, en estigmatización y en segregación de las personas de la comunidad LGBTIQ, que se vive a diario. Aquí en Venezuela, hace un par de meses, un joven en Ciudad Bolívar, Henry Colmenares, fue golpeado brutalmente por un grupo de 6 personas solamente por ser homosexual. En Venezuela, las mujeres trans están la mayoría obligadas al trabajo sexual o a la peluquería. Es decir, no tienen ni siquiera el reconocimiento de su identidad para poder acceder a salud, a educación, a vivienda, a trabajo. O sea, no tienen las condiciones. Entonces, esto nace desde que la misma sociedad que tiene estos preceptos, estos componentes machistas, son los que luego llegan a los espacios de toma de decisión y poder y empiezan a instrumentalizar las políticas públicas sesgadas con estas líneas de discriminación. Entonces, este contexto legal y este contexto sociocultural lo único que hacen es profundizar aún más la vulneración de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer en Venezuela. Si quieres podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces, en función de esto, ¿qué están haciendo las organizaciones de la sociedad civil y cuáles son nuestros retos? Bueno, las organizaciones de la sociedad civil estamos en este proceso, en pleno proceso de renovación. Muchísimas organizaciones, muchísimos emprendimientos están naciendo. Están naciendo organizaciones como Diferentex, como Defensorex, Joven Pride, Nunca Dejes de Soñar. Muchísimas organizaciones de la sociedad civil con enfoque LGBTIQ están organizándose y están pronunciándose públicamente a favor de la diversidad. Pero entonces estamos ya organizados. ¿Pero cuáles son esos nuevos retos que se nos vienen? Bueno, las limitaciones estructurales e institucionales. Y lo hablamos un poquito arriba. O sea, nosotros tenemos un contexto cultural bastante complicado que repercute directamente en espacios como lo es la educación, como lo es la familia, como lo es el trabajo, como lo es la salud, como son todas las dimensiones de vida de las personas de la comunidad LGBTIQ. ¿Y qué produce esto? Sí, entonces tenemos a personas que tienen ese concepto de discriminación dentro de su ser, dentro de su estructura humana y de relacionamiento. Entonces, en las instituciones y en las organizaciones que comprenden la estructura social y que establecen el ritmo de esta dinámica, ¿no? Va a ser profundamente discriminatoria, profundamente segregatoria y por ende va a ser un contexto de constante vulnerabilidad para las personas de la comunidad. Entonces esto nos lleva a, ok, tenemos que conseguir la forma que desde la visibilización, la educación, el empoderamiento y la participación podamos influir en estas personas
para que puedan cambiar la forma en cómo están tomando decisiones y puedan, bueno, darle la oportunidad a estas personas que se incluyan dentro de los sectores y puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, otro contexto que tenemos acá es la emergencia humanitaria compleja que fue decretada en el año 2016 por las Naciones Unidas, en donde se evalúa que el venezolano tiene graves problemas para acceder a alimentos y a instituciones de prestación de servicio en salud, y por ende se está perjudicando el derecho a su vida y a su pleno desarrollo. Entonces, este tema de la emergencia humanitaria tiene un impacto diferenciado en las personas de la comunidad LGBTIQ. ¿Por qué? Porque son personas que normalmente son discriminadas y son separadas de acceder a los hospitales, porque en los hospitales también los discriminan, en los hospitales vejan su integridad o, bueno, atentan contra su dignidad humana y, bueno, prefieren no acercarse a las instituciones en salud. Y las personas, por lo menos trans, que no se les reconoce ni siquiera su identidad, muchísimo menos lo hacen porque sienten temor al momento de acudir a un centro de salud y que no se les reconozca tal cual como ellas se sienten como seres humanos, ¿no? Como una persona trans. Entonces también acá tenemos la pandemia del COVID-19 que complejiza este contexto de la emergencia humanitaria compleja, porque, bueno, le estamos agregando ahora una enfermedad que está causando muchísima estigmatización, inclusive en nuestro país. Hay casos de personas que están en una comunidad y los vecinos atentan contra ellos, no los dejan salir de su casa, no permiten que hagan mercado. Es decir, imagínense si eso pasa en una familia heterosexual, que pudiese pasar entonces con una sociedad que es mayoritariamente machista, homófoba y transfóbica, y se le suma el componente del COVID-19. Es decir, son 3 barreras de discriminación o 3 barreras de estigmatización, de violencia que se está generando en contra de la población LGBTIQ. Entonces es importante tener eso en cuenta. Aquí tiene que haber, por parte de nosotros las organizaciones, trabajos que tengan un enfoque no solamente en el contexto de emergencia humanitaria, sino también en el contexto de COVID-19 para ayudar a las personas a su desarrollo, a las personas de la comunidad LGBTIQ. Entonces, la cultura venezolana, y era lo que estábamos hablando ahorita, y el impacto que tiene en el desarrollo humano sostenido es muy, muy grande. Tenemos acá en Venezuela el acuerdo de la Agenda 2030, o sea, nunca en Venezuela se firmó y se ratificó este compromiso político, pero nunca se ha generado algún tipo de política pública dentro de las instituciones del Estado para apuntar a alcanzar esas metas. Y aunque las organizaciones de la sociedad civil nos hemos encargado de incluir esta perspectiva de ODS dentro de las gestiones, dentro de las actividades que queremos desarrollar, muy difícilmente se pueden hacer porque dependemos directamente de una medición que también tiene responsabilidad por parte del Estado, porque como organizaciones no tenemos la capacidad técnica, o por lo menos las organizaciones LGBTIQ no tenemos la capacidad de poder medir un índice de desarrollo humano de una forma tan amplia y tan exhaustiva como lo puede hacer una persona o un representante o una institución del Estado. Entonces, si quieres, podemos pasar a la siguiente, Rosita. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la organización País Plural? Bueno, nosotros sí estamos apostando a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, empezamos a trabajar desde el primer objetivo, que es el fin de la pobreza. Entonces, nosotros queremos entender cómo la pobreza tiene un impacto diferencial en las personas de la comunidad LGBTIQ. Cómo las personas, en el segundo objetivo de hambre cero, sí tienen un impacto diferenciado dentro de la desnutrición o la malnutrición. Cómo en salud y bienestar también existe discriminación, cómo en educación también. Es decir, que los procesos de visibilización, educación, empoderamiento y participación necesitan tener una validación teórica, académica, de datos, de investigación que muestre que sí existe un atraso en el desarrollo humano de las personas de la comunidad LGBTIQ cuando no son tomadas en cuenta, cuando no son involucradas, cuando no se suman a las mesas de toma de decisiones, cuando no participan. Y eso se hace, bueno, desde el trabajo diario, desde asistir a una comunidad, desde ir a una universidad, desde formar a un grupo de voluntarios, desde generar actividades o dinámicas de activismo. O sea, todo esto se va construyendo en esa línea. Y los objetivos de desarrollo sostenible nos permiten a nosotros establecer las pautas
conocer los indicadores y por ende verdaderamente medir qué tan efectivo estamos siendo en función de estos. Acá en Venezuela, muchísimas organizaciones juveniles necesitamos mayor acompañamiento de organizaciones como promotores ODS para poder implementar muchísimo mejor cuáles son estas estrategias más útiles en función del cumplimiento de los ODS. Pero bueno, eso es un trabajo que van haciendo desde ahora y como lo dije al principio, creo que es un pacto generacional. O sea, el tema de la inclusión, de la igualdad, de la libertad, es una cuestión que debemos asumir nosotros, tal cual como hace unos años las mujeres y los hombres asumieron para que las mujeres tuviesen igualdad de derechos civiles y políticos que el hombre. Tal cual, así como las personas de color y las personas blancas se organizaron para que las personas de color no fuesen discriminadas, para que no fuesen estigmatizadas. O sea, necesitamos que esta vez el compromiso generacional sea por parte de las personas de la comunidad heterosexual y las personas de la comunidad LGBTIQ. ¿Con cuál enfoque? Aparte del enfoque de desarrollo, el enfoque de la no discriminación, el enfoque de la dignidad humana. Y en eso estamos trabajando, por lo menos desde País Plural. Entonces, ¿cómo luego traducimos todo esto si somos nada más organizaciones? Bueno, necesitamos entonces, por lo menos en el caso de Venezuela, que tenemos un contexto de emergencia humanitaria compleja, aquí las instituciones no cumplen con sus responsabilidades y vulneran sistemáticamente el ejercicio de los derechos, se necesita entonces una instrumentalización del poder político para el desarrollo. Es decir, nosotros no podemos pensar que el día de mañana vamos a desarrollar una política nacional para atención de la comunidad LGBTIQ solamente por ser una organización. No, necesitamos entrar a la institución, necesitamos contar con el ministerio, que un ministro diga en una mesa técnica, oye, mira, sí, es necesario incluir la perspectiva LGBTIQ. Mira, en educación, sí, es necesario incluir el tema de ideología de género dentro de los programas educativos, por ejemplo. Es necesario que en economía, en el Ministerio de Economía, Desarrollo Económico, se incluya que cómo impacta la pobreza en las personas de la comunidad LGBTIQ y que se empiecen a tomar decisiones que reviertan esa situación y que permitan a las personas poder vivir más plenamente. Entonces, este enfoque que País Plural quiere perseguir, aunque va mucho asociado al tema de activismo y derechos humanos, también responde a una instrumentalización política. Necesitamos el poder político en Venezuela para poder alcanzar el desarrollo. Si no, bueno, quedaremos o seguiremos siendo un Estado que discrimina, un Estado que agrede, un Estado que desaparece y que vulnera los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ. Si quieres podemos pasar a la última, creo que es la última diapositiva, creo. Sí. Bueno, nosotros en País Plural tenemos una plataforma de voluntariado donde ya tenemos a más de 100 personas a nivel nacional en estos 3 meses. Bueno, a nosotros nos parece un acto loable porque, oye, hemos logrado articular a las personas en un mensaje, en una idea, en un concepto, en una identidad que agrupe esta necesidad de igualdad, ¿no? Y esta necesidad de cambio y de desarrollo. Nosotros desde la organización hemos tenido, bueno, muchísimo enfoque en empoderar más a las mujeres. Nosotros consideramos que en Venezuela no hay desarrollo político y no hay desarrollo democrático porque las mujeres no participan mucho. Necesitamos que no es de miedo, porque una de las estrategias del régimen que tenemos aquí en Venezuela ha sido la aspiración y la instrumentalización del poder en las generaciones. Nosotros necesitamos ir en contra de eso. ¿Y cómo lo hacemos? Formándonos. Bueno, primero visibilizándonos. Decir como que, oye, mira, aquí estamos, como generación estamos acá. Segundo, estamos educados, porque no solamente estamos formados en el tema de diversidad y género, sino que yo soy epidemiólogo y estoy cursando una maestría de cooperación internacional y humanitaria. Y el hecho de que yo quiera hacer política no significa que únicamente voy a hacer política para las personas de la comunidad LGBTIQ. No, yo voy a poder desarrollar un programa de salud dentro de un ministerio para poder entonces prevenir la malaria. Pero entonces cuando yo vaya a diseñar ese plan, va a tener un enfoque LGBTIQ. ¿Por qué? E inclusive, esto no es solamente para la comunidad sexodiversa, también para personas con diversidad funcional. Si se incluyen dentro de las mesas técnicas, cómo entonces la malaria tiene un impacto diferenciado en las personas con diversidad funcional
Bueno, entonces ahí también se hace muchísimo más amplia la política pública. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, es crear la identidad política de la persona sin importar la orientación sexual, sin importar la identidad de... Aló. No se te Aló. escucha, ahí sí. Perspectiva, sus necesidades y sus problemas y la interseccionalidad, porque eso también es importante también tenerlo en cuenta, la interseccionalidad que define la vida de cada ser humano, empecemos a tomar las decisiones muchísimo más amplias, muchísimo más plurales y que, bueno, permitan brindar un bienestar o el mayor nivel de bienestar posible y mayor nivel de dignidad posible a las personas. Entonces, oye, mira, la organización, y para culminar, no sé cuánto tiempo me queda, Sandra, Rosita, avísame cuánto tiempo me queda para cerrar. Ya te quedan como 3 minutos. ¿Cómo? Disculpa. 3 minutos, Daniel. Ok. Ok, bueno, entonces, para concluir esto. Oye, miren, nosotros en la organización hemos sido muy enfáticos y muy claros en lo que queremos. Hemos estado trabajando muchísimo con el liderazgo universitario. Dentro de la comunidad LGBTIQ hay muchísimos activistas y líderes en la Universidad Central de Venezuela, que es el espacio donde estamos participando. Yo soy egresado de la UCB y estamos empoderándolos, estamos captándolos y vamos a crear una red de activistas y de líderes de la comunidad LGBTIQ. ¿Para qué? Para visibilizar que están ahí, para educarlos en materias de liderazgo, de negociación, de oratoria, para que cuando se paren y debatan contra un fundamentalista sepan qué decir. Cuando se paren y le digan, no, es que tú no puedes estar a favor del aborto, ¿por qué no si tenemos las pruebas? Por eso es que la universidad es tan necesaria, porque es el espacio donde se genera el conocimiento, donde se establece el debate. Y por ende ahí, cuando tengamos entonces las pruebas y los datos, vamos a poder decir, es que mira, si no se aprueba el aborto, tantas mujeres van a seguir muriendo porque se lo practican de forma insegura. ¿Tú prefieres entonces eso a legalizarlo? Bueno, entonces, pero tenemos los datos, porque no me puedes decir, es que Dios no lo permite. Bueno, pero es que Dios es una creencia religiosa y no puedes interponérmela como un obstáculo para el ejercicio de mis derechos. Entonces, bueno, lo importante, por lo menos con País Plural, es que en este espacio universitario, en donde nosotros queremos, es fomentar el debate, generar estas discusiones, crear conocimientos y hacer investigación, bueno, nos permita llevarle luego a la sociedad un producto que sea lo suficientemente consumible para que entiendan que la inclusión está asociada al desarrollo y que si Venezuela verdaderamente no incluye, no respeta y no permite que las personas de la comunidad LGBTIQ se integren dentro de un sistema social, económico, cultural e histórico, entonces vamos a seguir siendo una sociedad que va a estar atrasada, va a estar dividida y va a estar totalmente segmentada en función de sus necesidades y de sus intereses. Entonces, País Plural se define en este lema: la vida no es vida si no se vive en plena libertad. Eso es lo que nosotros fomentamos en País Plural. Cuando captamos a un voluntario, cuando damos una charla, cuando conversamos con jóvenes, les decimos, oye, nosotros sabemos lo difícil que es aceptar su identidad sexual. Sabemos lo complicado que puede ser en temas familiares, emocionales, educacionales, laborales. Sabemos lo complicado que es. Pero es algo que va a acompañarte siempre. Es una de tus dimensiones que te compone como ser humano. Ayer yo lo estaba hablando con un amigo. A mí me compone, a mí me define ser una persona homosexual. Me define. Y en función de eso, quiero que todas las personas sientan la plena libertad de vivir. Porque si no lo hacemos de esa forma, si verdaderamente no le damos plenitud, entonces vamos a pasar por esta vida sin dejar nada que sea significativo. Y desde País Plural queremos hacer eso. Instrumentalizar todo nuestro conocimiento con la juventud para construir la sociedad de desarrollo e inclusión que necesita Venezuela. Así que bueno, muchas gracias Rosa y a todo el equipo de promotores ODS por la oportunidad. Para mí es un placer estar acá. Gracias por los comentarios y bueno, nada, estoy pendiente para el resto de la presentación. Un abrazo. Muchísimas gracias, Daniel, por
tu excelente ponencia. Ahora vamos a dar lugar a nuestro segundo expositor de esta jornada. Él es Pedro Valdés Castro, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, UAS, y candidato a la especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con estudios en migraciones y de lengua, cultura, liderazgo y educación en Taiwán, Colorado y Pensilvania. Es voluntario en la Red Juvenil Jóvenes Iberoamericanos y voluntario fijo de investigación social para Techo, entre otras. Tiene un proyecto llamado Racialmente, una iniciativa para la discusión y reflexión sobre raza y racismo entre las juventudes latinoamericanas y caribeñas. Pedro, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Rosa. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, genial. Déjame entonces compartir esto y... Súper. Básicamente, yo estuve pensando como en esa ponencia y cómo nosotros podemos entender cuáles son los procesos de desigualdad y de exclusión que se dan con las poblaciones LGBT. Y básicamente quiero dar como una aproximación de cómo esos procesos se dan a nivel sociocultural y desde una perspectiva un poco sociológica y antropológica. Y algo básico para determinar eso y para nosotros determinar cómo se dan esos procesos para con las personas LGBT, vamos a repasar algunos conceptos básicos respecto a la sexualidad humana. Y es primero, el ser humano es un ser sexuado. Es decir, el ser humano dentro de su composición esencial tiene la sexualidad a flor de piel. Y la sexualidad constituye una parte fundamental de todas las personas y de cada parte de nuestras vidas. No obstante, la sexualidad es un concepto sumamente complejo. Y es complejo porque envuelve una amplia gama de factores que interactúan entre sí de formas muy diversas. Y la sexualidad tiene un conjunto de aspectos sociales, culturales, psicológicos, y todos estos interactúan e intervienen en la forma en que nosotros y nosotros como seres humanos estamos compuestos, quiénes somos, qué sentimos, nuestras identidades, nuestras experiencias, nuestras relaciones para con otros seres humanos y otros seres humanos, y también desde el punto de vista con la naturaleza, cómo nosotros nos relacionamos, y también la parte de cómo nos comportamos. La sexualidad tiene parámetros claros de qué debe hacer un ser humano en función de su naturaleza sexual. Y por lo menos en las puntas de la sexualidad tenemos dos grandes variables. Y hay una que es geológica y una que es sociocultural. Ese conjunto de variables socioculturales que intervienen en la sexualidad humana es lo que llamamos género. Y es una distinción que es fundamental para poder entender cómo se dan todos estos procesos de desigualdad y de exclusión. ¿Y el género qué es entonces? El género son todos esos elementos que son comportamientos, roles, expectativas, identidades que son asignados a una persona en función de su sexo. Y cuando digo son asignados, me refiero porque el género no es un componente natural del ser humano, sino que es construido por una sociedad. Y eso lo vemos en que es sumamente variado dependiendo el contexto geográfico y dependiendo del momento histórico. El género es un concepto, pero también es una herramienta de análisis. Es una herramienta teórico-metodológica que nos sirven para entender cómo se dan esas diferenciaciones entre personas según el sexo. Y en torno al género se ha desarrollado un amplio campo del saber que llama estudios de género. Y el estudio de género nos sirve para ver cómo esos factores sociales intervienen en la sexualidad e intervienen en las relaciones. Y la sexualidad, como decía, tiene varios componentes, pero es importantísimo entender que la sexualidad tiene diferentes formas ha tenido históricamente diferentes formas de entender. Y una de las formas más básicas, por así decirlo, es la forma binaria. Y estos son algunos componentes de la sexualidad humana y cómo esa división binaria crea categorías y crea identidades. O sea, el sexo, queriendo decir cómo está constituida una persona a nivel biológico, tú tienes la división de macho y hembra.
la identidad de género, que es cómo se siente la persona respecto al género asignado. O sea, no en cuanto a su sexo, sino en cuanto a toda esa carga sociocultural que se le hace a la persona y cómo esa persona lo interioriza. Luego viene entonces esta parte de la expresión de género. Y la expresión de género viene mucho con cómo la persona manifiesta, cómo la persona muestra, cómo la persona exterioriza todos esos elementos interiores respecto a su género. Y eso es notorio en asuntos como su nombre, sus expresiones corporales, su forma de hablar, su apariencia, su vestimenta, sus comportamientos, sus gestos y en muchas otras formas. Y eso básicamente nos dice cómo se expresa la identidad. Y eso puede, dentro de la concepción binaria, está como masculino y femenino. En la orientación sexual, entonces, hablamos de cómo cómo o a qué persona, a qué sexo o género la persona se siente atraída. Y lo normativo es que sea la orientación heterosexual. Y también, quizás como la contraparte, como todo lo que no se nos sería la heterosexualidad, como la homosexualidad. Y por último, la conducta sexual. Y la conducta sexual es mucho de con qué sexo o género recurrentemente una persona mantiene relaciones sexuales, independientemente si se siente atraída o no. Y esos contextos y esa no consonancia entre la orientación y la conducta sexual es notorio en muchas situaciones, como por ejemplo en el trabajo sexual, la prostitución, en la esclavitud sexual, en muchos ambientes presidiarios donde muchas veces personas que son heterosexuales no tienen acceso a personas de sexo opuesto y como quieran mantener relaciones con personas de su sexo opuesto, o muchas personas que son recluidas de libertad son obligadas a mantener relaciones sexuales con otras personas independientemente de su sexo. Luego entonces pasando quizá y rompiendo ese binario, vemos cómo va tomando matices. Y ya el asunto no es entre blancos y negros. Ya el asunto no es como tan tajante, sino que encontramos que hay grises, que hay intermedios, que sexualmente personas pueden ser intersexuales o transexuales, que la identidad de género puede expresarse en transgéneros o personas no binarias, que la expresión de género puede ser andrógina, que es ni una ni la otra, puede ser combinada, integrando aspectos de lo femenino o lo masculino, que la orientación puede ser también bisexual, que puede ser pansexual, que puede ser asexual, y que la conducta sexual también puede ser así, puede ser bisexual, puede ser pansexual y puede ser asexual. Y quizás otro salto cualitativo en el entendimiento de la sexualidad es el término de queer. Y el término queer es quizás un gran término sombrilla que se utiliza para describir a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con el uso de categorías establecidas referente a lo género y a lo sexual. Y esa idea de disidencia de género, esa idea de romper no solamente con el binario, sino de romper con la etiquetación y con esa identificación tan marcada. Y eso envuelve identidades, envuelve posturas políticas, envuelve comportamientos, envuelven formas incluso y construcciones culturales que rompen con las tradiciones respecto a la sexualidad. Y es necesidad como de romper y desafiar la visión género-sexual cerrada. Entonces, la sexualidad es como un rompecabezas. A mí me gusta verlo así. Y es como un rompecabezas donde hay muchas piezas diferentes. Y esas piezas, algunas tienen formas definidas, otras no tienen formas definidas, otras tienen formas que cambian constantemente, pero el punto es que todas esas piezas se organizan unas con otras, pero de forma permanente, porque se organizan y se reorganizan de forma continua de muchas diferentes maneras. Y acerca de toda esta discusión de la sexualidad, sobre todo con la no heterosexualidad y con la no cisexualidad, surge el término de LGTB. Y LGTB es un término sombrilla, primero para remarcar. Y es un término de sombrilla, quiere decir que engloba muchas cosas diferentes, que muchas veces lo podemos ver como LGBT, otras veces como LGBTI, LGBTIQ, LGBTTQIA, más, de muchas formas, pero van significando cosas muy parecidas. Y yo por lo menos identifico 3 cosas específicas
a los que se refiere el término LGBT. Y el primero es un sector poblacional. Las personas LGBT son un sector de la población y ese sector son aquellas personas que están fuera de la normativa sexual, que son personas no heterosexuales y que son personas que no son cisgéneros. O sea, es un hecho y son características intrínsecas de las personas, de cierta forma. En otro sentido, tenemos a lo LGBT como un grupo social. Y como un grupo social me refiero a que es un grupo de personas con una identidad compartida. Es decir, que se reconocen así como a sí mismas como tal, y reconocen a otras personas como tal, y por tanto comparten una conciencia común, como un grupo social. Y desarrollan un sentimiento de pertenencia a ese grupo y a esa comunidad. Y en tercer lugar, vemos lo LGBT como un movimiento social. Y un movimiento social me refiero a que es un grupo social que se empodera y toma acciones políticas para transformar la realidad en que viven. Y ese grupo social no es uniforme. Hay que decirlo, no es uniforme porque hay una pluralidad de movimientos LGBT. Hay movimientos LGBT antirracistas, hay movimientos LGBT decoloniales, hay movimientos LGBT socialistas, hay movimientos LGBT liberales. Hay una pluralidad de movimientos LGBT que difieren en las metas que quieren alcanzar y difieren en las estrategias que utilizan para alcanzar esas metas. Entonces es muy variado, pero algo que sí es sumamente importante recalcar es que lo LGBTQ se limita al aspecto de la sexualidad. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Y por qué digo eso? Es porque no podemos pensar lo LGBT como forma de justificar asuntos fuera de la sexualidad, porque queda fuera. Y eso tiene mucha relevancia, sobre todo con algunos grupos que a veces son reales, otras veces son mitos y otras veces son quizás utilizados como argumento para desprestigiar e invalidar las experiencias y las luchas de las personas LGBT, como por ejemplo estas cuestiones de MAPS, que son la denominada orientación sexual que concierne y que se refiere a personas atribuidas a menores de edad. Eso no es parte de lo LGBT. Y eso es parte de una tendencia y de un intento histórico que se quiere hacer de vincular a las personas LGBT a la pedofilia y a la pederastia. Cosas como esa idea de transracial, que son personas que se sienten como parte de un grupo racial, no pertenece al LGBT y tampoco puede ser identificado como tal. Asuntos como el transespecismo de personas que sienten que son parte de una especie diferente al humano. Eso no puede ser entendido como parte del LGBT porque sale de esos parámetros. Entonces, una vez hemos quizás limitado y entendido qué se refiere lo LGBT, pues hablemos un poco de desigualdades y exclusión social. Y lo primero es que a menudo escuchamos que las personas LGBT son grupos vulnerables. Y hay que hacer la aclaración que más que grupos vulnerables son grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque esas vulnerabilidades que tienen no son intrínsecas a las personas, sino que son producto de desajustes sociales. Son productos de las relaciones sociales que se han establecido y cómo hemos articulado sociedades que dejan fuera a las personas LGBT. Son asuntos estructurales y son asuntos provocados por desigualdades y exclusión social. ¿Y qué es esto? De exclusión social y desigualdad social. Esos son dos conceptos muy parecidos, pero que tienen sus diferencias. Primero, la exclusión social. La exclusión social es la privación de una persona o de un grupo de personas de oportunidades, de derechos, de accesos, de recursos y que limitan su participación libre, activa y plena, quizá conectando con lo que decía Daniel, en la sociedad. La exclusión es el resultado de esos procesos que dejan de lado o que imposibilitan en algunos lugares, en algunos contextos, o que limitan en otros contextos, que las personas LGBT puedan tomar lugar en la sociedad en la que viven. La desigualdad entonces es una forma o es
una característica de una distribución desigual del acceso de personas o de grupos de personas a recursos sociales, a poder dentro de una sociedad, y eso a largo plazo produce la estratificación social. Entonces, lo que hace que las personas LGBT sean grupos de vulnerabilidad son esos procesos sociales que les dejan de lado. ¿Y qué pasa? La desigualdad es un proceso, es un fenómeno multidimensional. Es decir, tiene diferentes causas y tiene diferentes manifestaciones y se manifiesta en diferentes ámbitos. La Organización Mundial de la Salud señala que la desigualdad en temas LGBT y en temas de género produce esa dificultad de acceso. Por otro lado, otros autores ponen el ejemplo. La desigualdad es que si una persona se reparte las cosas de diferentes formas. Por lo tanto, algunas personas terminan con más, otras personas terminan con menos. El problema fundamental de la desigualdad es que esas personas que terminan con más derechos, con más recursos, con más poder, con más oportunidades, terminan en una posición que oprime a las demás personas. Y esas diferencias se ven en esa forma de distribuir, se ve también en la forma en que la gente actúa para con las demás personas. Cuando yo trato de forma diferente a una persona por ser LGBT, ahí es una manifestación de desigualdades. Y cuando las personas LGBT tienen experiencias de vida diferentes de las otras personas, también se manifiestan las desigualdades ahí. Y las desigualdades sociales están muy ligadas a la identificación social. Como decía, las desigualdades son múltiples. Hay muchísimos factores que intervienen en ellas. Pero quizás de una perspectiva un poco socioantropológica, podemos ver las desigualdades muy relacionadas con la identificación social. Y el concepto de identidad está muy quizás en boga últimamente. ¿Qué se refiere? ¿Qué se refiere? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identificación social? La identificación social es la construcción de conocimiento con respecto a otra persona. Cómo nosotros y nosotras reconocemos a otras personas y cómo las personas se reconocen a sí mismos, a sí mismas, a sí mismas. Que no está necesariamente ligada al ser, no está necesariamente ligada a lo que la persona es, sino a cómo la persona se entiende y cómo las demás personas entienden a esa persona. Que no siempre como nosotras y nosotros entendemos a las personas es lo que realmente esa persona es. Y esas identidades son, sobre todo en el caso de las personas LGBT, están muy envueltas en prejuicios, en estereotipos. Y los estereotipos, como todas aquellas cosas que se extienden y se generalizan de otras personas y que no necesariamente son ciertas, o que a veces son ciertas, pero que son solamente una perspectiva, pero no son la historia completa. Son solamente una parte. ¿Y qué pasa con los estereotipos? Es que los estereotipos se vuelven prejuicios. Los prejuicios son actitudes, son preconcepciones que nosotros tenemos sobre las personas basadas en los estereotipos que tenemos. Uno decimos, si esta persona tal cosa, entonces esa persona debe ser tal cosa. Son esas asunciones que nosotros hacemos acerca de las personas en función de lo que creemos de ellas. Y los prejuicios pueden resultar en discriminación. ¿Por qué? La discriminación son actos diferenciados, es tratar diferente a una persona en función de mis prejuicios. ¿Y qué pasa? Todas y todos tenemos prejuicios. Todas y todos reproducimos estereotipos. El punto es cuando esos prejuicios no son de cierta forma mitigados, no son analizados, no son reflexionados y se convierten en discriminación. Cuando desembocan en ese trato discriminatorio. ¿Por qué? Porque esa discriminación se normaliza y se convierte en opresión. Y la opresión es esa forma de discriminación que es estructural, que es institucional, que es normalizada. Es cuando nosotras y nosotros vemos y entendemos que tratar a una persona LGBT de X manera está bien, porque eso es normal, porque esas personas son así y son así, entonces yo tengo que tratarlas así y eso está bien. Y cuando todo el mundo empieza a creer eso, se comienzan a pasar y se comienzan a hacer normativas que son injustas, se comienzan a hacer leyes que son injustas, se comienzan a crear costumbres que son injustas. Y son injustas porque la justicia y la legalidad no siempre van de la mano.
Sí, hay leyes injustas. El hecho de que algo sea legal no quiere decir que sea justo, porque tenemos muchísimos ejemplos de leyes y normativas que fueron y que son leyes y normativas y que son aceptadas y que son generalizadas y que son injustas. Y esos sistemas de opresión, con el tiempo, cuando vamos realizando esos actos discriminatorios, con el tiempo, se crea un ordenamiento social que es desigual. Es un ordenamiento social en que al final, cuando tú sistemáticamente, continuamente tratas a las personas diferentes, esas personas crean comunidades que son marginalizadas, que son excluidas y que son dejadas fuera. Y ese ordenamiento social tiene por lo menos 3 características, que es estratificado, que es jerarquizado y que es especializado. Que es estratificado quiere decir que se separa en grupos y que esos grupos tienen funciones específicas y que las dinámicas sociales se dan al interno de esos grupos, se separan. Que es jerarquizado quiere decir que esos grupos están organizados en la psiquis social en una forma vertical, en el que hay grupos superiores y que hay grupos inferiores y que se debe ordenar de arriba hacia abajo. Hay que ordenar al que está abajo porque está debajo de la autoridad, porque yo soy superior a ese grupo. Y es especializado porque a partir de eso se designa qué se debe hacer. A ti te tocan tales funciones y tú no puedes hacer otras funciones porque tú no estás, tú no tienes las capacidades, o este grupo no tiene las habilidades, o este grupo está por naturaleza determinado a realizar esas funciones. Entonces, algunas conclusiones para ir terminando. Primero, haciendo otra vez hincapié, las desigualdades son social y culturalmente producidas y son reproducidas por el mismo sistema social. No son intrínsecas a las personas. La idea de naturalizar esas diferencias son formas de legitimar y de justificar las desigualdades. En segundo lugar, hay que atacar las causas estructurales de las desigualdades. O sea, las políticas deben estar, sí, de cierta forma, orientadas a mitigar los efectos, pero sobre todo orientadas a atacar las causas que producen esos fenómenos de desigualdad, que son, como decía, muchas, porque el punto, como dice el punto, las desigualdades son múltiples. Por lo tanto, necesitan múltiples acciones, necesitan múltiples procesos, necesitan múltiples perspectivas. Y aludiendo un poco a la idea de interseccionalidad que mencionaba también Daniel, es la idea de entender que todo está relacionado y que por lo tanto no podemos ver las cosas, como dice, como la vi con viseras, que hay que ver la gran imagen, hay que verlo desde el todo y ver cómo las cosas se van conjugando. Otro punto es que se debe buscar el bienestar de todas las personas y se debe garantizar el derecho de todas las personas. Políticas, acciones, medidas que para beneficiar a un grupo perjudican a otro, entonces no son medidas justas, no son medidas que beneficien a todas las personas y por tanto no deben ser medidas que quizá deben apoyarse en ese tema. Ojo, focalizar las medidas, las políticas para un grupo no significa que se deba dejar de lado a otro grupo o no significa que necesariamente ataque a ese grupo. O sea, diferencias claves entre igualdad y equidad. Sí, quinto, las acciones deben ser contextualizadas, deben ser específicas, porque cada contexto es diferente. Los procesos que se dan en torno a las poblaciones LGBT, por ejemplo, en Estados Unidos, no son lo mismo que se dan en Latinoamérica. Los que se dan en Europa son los que se dan en República Dominicana. Los que se dan en Venezuela no son los que se dan en Panamá. Los que se dan en Argentina no son los que se dan en Somalia. Los que se dan en Taiwán no son los que se dan en Australia. Entonces hay que contextualizar las cosas. Y hay que orientar políticas y medidas específicas. Y hay que dejar atrás esa cultura de privilegios. Esa cultura de que en función de mi afiliación a un grupo se me dan ventajas o se me dan desventajas que me impiden alcanzar cierto grado de igualdad. Eso debe ser atacado tajantemente. Y séptimo es que el trabajo debe ser individual, pero también debe ser colectivo y debe ser estructural. O sea, nosotros y nosotras como individuos tenemos cierta cuota de responsabilidad, pero no podemos centrarnos en la individualización del problema. No podemos solamente pensar en que nuestras acciones individuales van a atacar esas causas estructurales, porque es un problema sistémico. Entonces, debemos
unirnos de forma colectiva y debemos adaptar esas causas de forma colectiva. Y también debemos exigir y debemos ser parte y debemos encarnar y debemos incidir en que se hagan cambios estructurales, porque es un trabajo de todas las personas, pero también es un trabajo del sistema como tal. Entonces, esa como una forma de entender cómo se dan esos procesos de desigualdad y de exclusión desde el punto de vista, como le digo, sistémico, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista sociológico. Muchísimas gracias a todo el mundo por participar y por escuchar, y muchísimas gracias también a Rosa y a Promotores ODS por organizar esos espacios. Muchísimas gracias, Pedro, pues por tu participación, excelente ponencia. En este caso vamos a dar o a ceder la palabra a nuestra tercera y última oradora del día de hoy. Ella es Sasha Ran, artista interdisciplinaria feminista. Se dedica al emprendimiento social digital, donde ha colaborado en proyectos en diferentes países. A continuación mencionamos algunos: tipografía digital para lenguas indígenas, Digiting Guide, electrónica bio y Blockiped. En el 2018 es autora de mapas seguros para la población trans y actualmente se encuentra prototipando una herramienta de identidad digital para las poblaciones vulnerables. Sasha, te dejo la palabra. Compartir pantalla, ¿cómo están? Ok. ¿Se ve allí? Sí. Sí, excelente. Perfecto. Ok, a mi presentación le llamo Existir más allá del contexto social. Voy a hablar algunos puntos que ya se mencionaron, quizás a modo de resumen, ya que los dos expositores anteriores lo han explicado súper bien. Así que va a ser como una especie de cierre con el tema de algunos conceptos. Y luego voy a hablar un poco de la experiencia que tuve en el 2018. Ok, en el 2018 pasó algo muy interesante a nivel global, y fue que la Organización Mundial de la Salud, el 18 de junio de ese año, hizo un cambio en la normativa que, digamos que cambiaba la disposición que tenían las personas transgéneros y transexuales de ser personas enfermas mentales dentro de los manuales que habían de psiquiatría o de salud mental, a un otro concepto, el manual nuevo que se llama ICD-11, y es incongruencia de género, que esto ya viene siendo ya como una especie de, digamos, una disfuncionalidad, o cambió bastante el tema de enfermedad mental. Esto, de un modo u otro, nos sitúa como personas sujetas de derecho. Cuando una persona está inhabilitada mentalmente, automáticamente, para temas de trabajo, para muchas cosas, quedas completamente aislada o aislado. Eso fue, digamos que una gran conquista de toda la lucha que se ha venido dando, desde el año 90 que se eliminó también la homosexualidad de este tipo de manuales. ¿Qué ha pasado hasta entonces? Que por una parte se hizo la disposición dentro del manual en el año 2018, sin embargo, para poder hacer la publicación previa, se dictaminó hasta el 2019. Y para la ejecución propia de esta ley es hasta enero del año 2022. Que a pesar de que puede entrar en un momento dado, todavía estamos en veremos de cómo va a entrar eso en los países, a pesar que ese es el límite de tiempo. Ok. Voy a darle una definición de lo que es género nuevamente. Género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. En este espectro, ya se mencionó, son muchas. Si se dan cuenta, en Google cuando entran, solamente tienen como una casilla para marcar género, cuando van a abrir su correo de Gmail y demás, ya pasan muchos formularios. Es un gran avance, pero ese other tampoco dictamina a qué identidad estás perteneciendo tampoco, y queda bastante ambiguo. Y eso también crea una invisibilidad hasta cierto punto. Dentro de estas definiciones tenemos también otras definiciones bastante importantes en base al género, que va más allá de los roles, que vienen siendo por lo menos dentro de la misma estructura de salud. Por eso incluí el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Salud y Bienestar, porque está muy asociado con las posibilidades que vamos a tener a partir del año 2022.
en base que ya vamos a ser sujetos de derechos, para muchos países son signatarios de la Organización Mundial de la Salud, y está intrínsecamente relacionado con los otros dos objetivos, que son igualdad de género y reducción de las desigualdades. Por una parte, las determinantes de la salud que se relacionan con el género están vinculadas a las normas, expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente a los riesgos para la salud, así como la protección frente a los mismos, y que determinan los componentes de promoción de la salud y de búsqueda de atención sanitaria y la respuesta del sistema de salud en función del género. O sea, estas determinantes sociales dictaminan automáticamente cómo están las inequidades sanitarias. O sea, tan claro y preciso como el tema de ser mujer y contratar un seguro privado, cuando no hay acceso a toda la salud pública. O que muchas disposiciones a nivel de medicamentos se piensa que son los mismos para hombres y mujeres cuando realmente no es así. Hay diferencias para cada uno de los sexos de nacimiento y luego más adelante inclusive, por lo menos para chicas trans o hombres trans, automáticamente también cambian en la modificación de su propio cuerpo también estas disposiciones. Y eso crea automáticamente una marginación a la hora de la atención de la salud. Voy a mencionar otro concepto que está muy ligado dentro de salud y bienestar también con igualdad de género, que es el concepto de interseccionalidad. Este concepto fue acuñado en el año 89 por la profesora de teoría crítica de la raza, que es súper curioso cómo se vuelve a mezclar todo el tema de derechos humanos, tanto de minorías étnicas y luego pasa todo el tema de minorías sexuales, y cómo está vigente estos cruces de diversidades en la búsqueda de obtención de derechos que todavía deberían aparecer visibles y se mantienen invisibles. Interseccional viene siendo, por Kimberly Williams Crenshaw, el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión o ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. ¿Esto qué viene siendo? Bueno, desde la parte más cliché sería, bueno, una persona es blanca, con un ingreso económico alto, pertenece a un grupo social donde de momento tiene una profesión que le permite ciertos beneficios a nivel social, entonces puede aprovechar cada uno de las aristas dentro de ese concepto. Sin embargo, otra persona también puede tener una marginalización dentro de su estructura y de estas interseccionalidades, y puede que varias estén jugando en contra también. Si queremos que se dé por una igualdad de género, también esto entra en juego, porque estas interseccionalidades juegan contra a muchas personas, independientemente de si es hombre o mujer, solamente con identificarse con el género que no es del nacimiento. Puedo hablar con mi propia experiencia, automáticamente quedas en la marginalidad laboral y en otras marginalidades, porque ya está previo por una estructura de poder jerárquico en base a géneros, marginalidad automáticamente a otro. En caso, por lo menos, de hombres trans, nacieron mujeres. Pasan al otro género, si no se enteran, automáticamente pueden pasar, pero si no, la categoría mujer automáticamente los marca. Y así sucesivamente en muchos otros grupos humanos, con el caso de personas con discapacidad. Pasa igual también. No solamente de que estén asignados, por lo menos en un parte médico, que tengan un tipo de discapacidad, sea visual, auditiva o cualquier otra, va mucho más allá de eso. Automáticamente, aparte de lo que puede estar en un papel escrito, puede haber otro tipo de condicionamientos que se van sumando y crean desventajas. Y esto está muy unado con el tema de igualdad de género. Y la reducción de desigualdad tiene que ver con temas de equidad. Dentro de esto, de igualdad de género, hay algo que se llama tema de estereotipos. Y lo que uno quiere hacer, por lo menos con la perspectiva de género, que es un concepto clave, es por lo menos hacer una distribución equitativa, tanto pública como privada. ¿A qué se refiere con esto? Si tú haces algo público, súper lindo, como el caso de momento de cuando el sector laboral a nivel de puestos gerenciales y demás se veía súper óptimo, mujeres en cargos de jerarquía, que todavía es mínimo, pero la vida privada de esa persona que hacía, luego volvía a casa y automáticamente le tocaba cuidar a los niños, quehaceres de casa, o sea, su jornada laboral iba mucho más allá. Esas inequidades se mantienen persistentes y eso también está relacionado con el tema de igualdad de género y con el concepto de perspectiva de género. La justa valoración está también dentro de perspectiva de género y se relaciona con la reducción de desigualdades, que es el pago por igual. O sea, ya de por sí,
solo mencionar el tema femenino, las mujeres ganan un 24% menos de salario que otras personas. Si esto lo sumamos al tema COVID actualmente, que en países como Panamá ya han hecho reducción de salarios para muchas personas, y reducciones importantes, de hasta del 30 al 50% del salario, y le sumas esto al hecho de que ya se gana 24% menos, ¿cómo hace una persona en una situación de vulnerabilidad, tipo una pandemia, donde ya está marginada y luego se margina más por la misma situación? ¿Dónde queda esta persona? Y muchas personas de estas, por lo menos, también son jefas de familia. Son jefas de familia que tienen 3 o 4 dependientes, y todas esas personas se marginan. Automáticamente, cuando se incluye perspectiva de género o de desarrollo social, hay oportunidades que esa población o esa sociedad crezca. Pues se está viendo también interseccionalidad y se está viendo otros factores para poder que todos puedan equipararse en igualdad de oportunidades. Y se pueden fortalecer procesos también a nivel de normas y demás. Y sí, entre otras cosas. Voy a pasar esta. Ok, con temas de salud. Es importante este tema de la normativa porque actualmente gran parte de los programas son de investigación para la parte de vulnerabilidad que hay entre la población transgénero y transexual, que muchas de las personas quedan en la calle. Cuando no hay apoyo familiar, automáticamente un chico o una chica, 14, 15 años, puede ser expulsada de su hogar, automáticamente. O puede ser lesionada inclusive por su propia familia. En la calle hay temas de exclusión, no es la mejor compañía, y casi muchas de las personas terminan en situación de vulnerabilidad con temas de ejercer el trabajo sexual. Esto implica también que pues se pueden contaminar automáticamente de enfermedades, y muchos programas de salud van enfocados al tema de prevención, sobre el tema de VIH y demás. Lógicamente, porque la población está vulnerada. Pero esta población está vulnerada de por sí porque son transgéneros, es por el entorno. Con una normativa nueva que se va a establecer, estas personas son sujetas de derecho. Y esto implica de que no pueden ser vulneradas así porque sí. Si actualmente lo vemos con la pandemia, cómo se ha dictaminado todos los países signatarios de OMS que tienen la norma de seguir los lineamientos, justamente con las nuevas normativas se va a establecer un nuevo lineamiento. Y esto nos va a permitir a todos que podamos, digamos, que crecer en conjunto con la sociedad. Tragedia en lo invisible. ¿Y qué es lo que no se ve usualmente? Que si está en relación con perspectiva de género, porque usualmente por lo menos el 78% de las muertes en la población trans en América Latina, ya de todas las que hay en el globo, se dan en América Latina. Curiosamente, en muchos lugares donde hay también feminicidios, estas estadísticas coinciden. Mi gran pregunta es, ¿qué tanto de esto es porque la persona es trans o qué tanto de esto es porque simplemente nació mujer, o si nació hombre se identifica con el género femenino, si se identifica con ser mujer? O sea, ¿qué tanto de esto está dentro del condicionamiento de lo que no se ve? Y aunque se establezcan normas, si no hay una educación adecuada hacia la población, como ley de educación sexual, nuevas normativas en las partes de seguridad que todavía no hay, o sea, lo que mencionó el compañero en Venezuela, se dan igual en otras partes de América Latina, y conozco también el caso en Panamá. La misma normativa está en las fuerzas de seguridad, donde no hay, donde si una persona, o sea, está como una falta muy mayor dentro de los gremios de seguridad en el país, se encuentra que tiene relaciones con otra persona y es acusada, la persona se queda automáticamente fuera de su cargo. Y si la persona comprueba que no fue así, la otra persona puede también, como si fuera la calumnia mayor, cuando es una ofensa realmente que alguien te diga que te gustan los hombres, cuando no debería ser, porque en este caso, o sea, sería una ofensa para toda la población que digamos que le gustan los hombres. O sea, es como meterías todo en la casilla. Cuando el peor insulto que le puede decir a una persona es mariquita y demás, te determina realmente cómo está la salud mental a nivel social, de cómo nos reconocemos. Y eso debe ir cambiando. Si no, vamos a seguir siendo invisibles, y no es solamente salir y decir, bueno, soy una persona de la comunidad LGBTIQ+, no es solamente eso. La visibilidad va mucho más allá. La visibilidad va en el respeto a las normas, o sea, de todos los grupos sociales.
Les voy a hablar de mi experiencia con el proyecto Justa Trans, Lugares Seguros, que se hizo en 2018. Ahí trabajé con un equipo interdisciplinario que se convocó a través del Laboratorio de Innovación Ciudadana, la VICAR en Argentina, con apoyo de la Secretaría de Gobierno Iberoamericana y el Santalac, que es del Gobierno de Santa Fe, un laboratorio también de innovación. Ahí pude solicitar y se convocó un grupo de colaboradores bien importantes, o sea, todos son perfiles bastante altos, personas de Argentina, Brasil, Colombia, México. Ahí tuve a Milagros Mora, a Juan Pájaro. Milagros Mora estaba como coordinadora de Scrum. Pájaro en la parte social él es periodista, pero también es investigador. Lorena Castro es una cineasta de Brasil, mujer trans y activista. Rafa, programador. César Flores también es otro programador, Augusto de Backend. Michelle es una diseñadora de Brasil también, importante activista también. Y Tadeo Cepeda, que es trabajador social y nos ayudó con la parte de investigación de grupos. Con este aplicativo se quería lograr la parte de prototipado y prototipado, lograr establecer un directorio. Se logró el periodo de prueba, seguimos trabajando otros meses y queríamos sacar un backend robusto para este año. El COVID, digamos que eliminó bastante los intentos, como se está cambiando toda la estructura ahora a la nueva normalidad. Pero sí les hablaré un poco más de cómo está funcionando. La metodología que utilizamos, se utiliza algo que se llama Sprint, que bueno, no viene al caso con todo el tema de género, pero para explicar un poco cómo trabajamos esa semana, y es como hacer un prototipo o un prototipado en 4 o 5 días con la idea principal de cómo va a funcionar. Luego se van trabajando las otras herramientas. Entonces, eso se puede trabajar desde una estructura de Scrum Master, de un Product Owner, en este caso sería mi persona como autora, y el resto del equipo va diagramando también en coautoría las ideas y se va estructurando el modelo. Trabajamos desde perspectiva de innovación ciudadana, que era trabajar directo con las comunidades. Trabajamos con diferentes organizaciones de toda la provincia de Santa Fe. Eso fue súper interesante porque nos permitió tener un feedback mucho más claro. Estas reuniones, esta fue la que ven allí, sí. Ahí habían casi líderes de cada una de las organizaciones trans, tanto de hombres y mujeres trans, de diferentes partes. Hicimos unas reuniones en la ciudad de Rosario, lógicamente por el tema de la inclusión que hay ahora mismo dentro del gobierno. Se examinaron un montón de leyes, temas de inclusión, el tema de tratamiento para las personas trans, para hacer su transición, el tema de cambio del nombre. Hay un movimiento también que es el establecimiento de la normativa que se llegó a dar, la normativa de la ley de trabajo para las personas trans, que eso da una especie de inclusión para muchas personas que están fuera, y que si no está esa normativa actualmente, como hay el tema de exclusión social, tú puedes decir, bueno, logré estudiar, terminé bachillerato, ya tengo de momento un técnico, quiero entrar a una empresa, y te dicen, ya estamos llenos. Esta ley en un momento dado da esos cupos, el cupo laboral trans, da esos cupos. Y permite también que más y más empresas se vayan sumando. ¿Qué queríamos hacer con esto? Un formulario de registro para temas de seguridad. Íbamos a trabajar con MySQL como base de datos, trabajar en Android, utilizar Kotlin u otro formato, y luego pasar quizá a través de iOS. Y más adelante hacer un web app integrado con el trabajo en Android y la base de datos. ¿Cuál fue el reto realmente para todo el equipo? Por una parte, necesitamos establecer lugares seguros, bases de datos seguras, hacer el establecimiento con las asociaciones, pero necesitamos tener una base de datos súper robusta, de manera tal que no hubiera intervención por parte de grupos que no son amigables, como ha pasado ya con algunas organizaciones donde han tenido ataques por parte de grupos de odio hacia las minorías. Entonces, para ello, hicimos un estimado. Los costos se nos salieron de las manos, el tema de búsqueda de patrocinio, así que se mantuvo ahí en stand-by. A la fecha queremos quizás relanzar. El mapa iba a tener puntos seguros, puntos inseguros, y a nivel de sustentabilidad, comercios amigables. ¿Cuál es el beneficio con esto? Por una parte, que entrar ingresos a las comunidades, a las mismas asociaciones, para venta de estos espacios y hacer la interrelación con micromercados. Y por otro lado,
dar una visibilidad a nivel estadístico, que sí la hay, pero la hay usualmente para muertes o para atención de salud en temas de vulnerabilidad. A mí me interesa más allá de que se nos vea como una comunidad vulnerable o que estamos en situación de extrema, digamos, de emergencia, que se nos vea como ciudadanas de pleno derecho. O sea, somos personas primero que todo, somos seres humanos. Y de un modo u otro, la visibilidad dentro de un mapa también presenta a ello. O sea, si cada vez más lugares, inclusive también por normativas, ya a nivel legislativo, dicen, oye, ¿por qué no estás en el mapa? ¿Por qué no estás en un lugar seguro para población que está en pleno derecho? Esto permite desarrollar un tipo de concienciación a nivel de datos. Los datos siempre funcionan para temas de políticas públicas y está comprobado. Y más adelante, yo el 8 de agosto voy a estar presentando un proyecto que es sobre identidad digital, quizás más unado al tema de lo que está pasando ahora con el COVID y también para poder reunir datos y para muchas personas que ahora mismo no están, por lo menos en mi país y otros países, si tú quieres hacer el cambio de nombre necesitas reunir datos por 5 años. Si no reúnes estos datos, no puedes hacer el cambio de nombre en el registro público. Y esto implica muchas cosas porque de momento puedes tener tu foto, porque ya se ha dictaminado en muchos lugares, con tu identidad real, pero sin embargo, como no has hecho la transición completa médica, que también lo exigen, no puedes hacer el cambio de nombre. Y si tampoco reúnes 5 años con el nombre usual, que para eso te permiten documentación legal, entonces tampoco puedes hacer el cambio. Entonces mantienes tu nombre anterior con otra cara y pasa lo que está pasando actualmente en lugares como mi país, que es, si tú sales el día que no es de hombres o de mujer, aunque sea por sexo biológico, puedes ser detenida o detenido en el caso de los chicos trans. Y esto ha pasado ahora mismo con el COVID. Si yo hubiera estado dictaminada la normativa ya en ejecución, eso no pasaría. Sin embargo, si ya el tema de cambio de nombre se hubiera dado de manera mucho más fácil, quizás suavizaría un poco más el tema de que estén viendo cuál es tu sexo de nacimiento. Les dejo con una frase de Simone de Beauvoir que se llama: ninguna existencia puede ser válidamente realizada si se limita a sí misma. Y esto no lo digo solamente para la población trans en todo el mundo, lo digo para cada uno de nosotros. O sea, tenemos que ser quien somos, o sea, con todo lo que implica ello. O sea, aceptarnos tal y como somos y ir hacia adelante. Cualquier consulta, preguntas, hay vínculos allí dentro de la presentación que igual se les compartirá. Y si no, me pueden contactar en este lugar, sasharam.com, y ahí tienen mis contactos, también el código QR. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sacha, por tu excelente intervención. Reiterar nuestras felicitaciones a Daniel y a Pedro. Realmente han sido inmensurables los conocimientos que estoy más que segura que todos y todas hemos podido afianzar y los otros tantos que hemos podido aprender de manos de ustedes. Muy profesionales y muy claras sus intervenciones. Todos y todas me parece que hemos entendido hasta el momento. Pedirles disculpas a todos y todas los participantes porque estamos contra el tiempo. Hasta el momento solamente tenemos una pregunta para ti, Sasha. Vamos a tomar nota, pero justamente como estamos contra el tiempo, lo que vamos es a pasar al cierre y como apuntaba Sasha, le vamos a estar compartiendo lo que son las presentaciones, los contactos y además recordarles que como esto está siendo grabado, lo posteamos al canal de YouTube y también le vamos a compartir la grabación. En nombre de la Red Internacional de Promotores ODS, pues para nosotros ha sido un placer y un honor contar con la participación de todos y todas ustedes, agradecerles por su interés en esta temática y también pues a nuestros y nuestra expositora por acompañarnos en este encuentro, y queremos cerrar invitándoles a que sigamos aunando esfuerzos para lograr erradicar lo que es la discriminación y todas las formas conexas de intolerancia, a fin de que podamos hacer del mundo un mejor lugar para todos y para todas y que nadie se quede atrás. Agradeciéndoles nuevamente y esperando vernos nueva vez, pues ya pasamos lo que es al cierre formal de esta jornada. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao, Rosita, gracias. Saludos a todos. Bye, Daniel, Sacha, Pedro. Nos vemos pronto. Gracias, Rosa. Bye a todo el mundo, gracias. Saludos, María Lorena.
Cuídense, éxitos.